Pero ¿qué demonios pasa por la mente de los directores de Bring Her Back? ¿Será que por fin llegó la película que la audiencia tanto pedía? Es decir, una cinta realmente aterradora. Es posible, pero no de la forma que muchos esperan. Si ya han escuchado hablar de la película, sabrán que es una cinta cargada de violencia y escenas impactantes. Sin embargo, también nos otorga una serie de temas interesantes que valen la pena analizar, pues creo que si Bring Her Back fuera una película que simplemente buscara choquear al espectador, para nada tendría el mismo impacto. Así que, ¿qué les parece si lo analizamos más a fondo en este videoanálisis que les he preparado? Bienvenidos a Cine Revuelto, hablemos de Bring Her Back, haz que regrese. La historia sigue a Andy y Piper, dos hermanos que han quedado huérfanos y que deben mudarse a la casa de Laura, su nueva madre adoptiva. Andy está por cumplir la mayoría de edad, por lo que simplemente debe mantener un buen comportamiento durante los próximos 3 meses para poder solicitar la custodia de su hermana, quien tiene una discapacidad visual. Por su parte, Laura, quien sufrió hace poco la muerte de su hija, parece no ser la dulce protectora que necesitan. Poco a poco se nos irán revelando los oscuros secretos que guarda, así como un misterioso ritual que pondrá todo de cabeza. Aquellos que ya vieron la película sabrán que es absolutamente aterradora, y esto por diferentes motivos. Lo primero es el uso de la violencia, la cual es gráfica en extremo. Realmente es muy poco lo que se deja a la imaginación. Toda la brutalidad, la sangre y el daño físico que viven los personajes está en pantalla. Un elemento que intensifica esta violencia de manera visual es el hecho de que se ejecuta con un realismo desconcertante. Aunque la película no cae en el error de ser agobiante de inicio a fin, pues hay momentos en la primera mitad que funcionan para aliviar la tensión, sí hay que decir que en su mayoría es una película diseñada para pasarla mal. Eso es algo que hay que tener en mente, ya sea que vayamos a verla o queramos recomendarla. Ahora bien, otro elemento que hace que la violencia sea tan desconcertante, y esto puede hacer que muchas personas no la soporten, es el hecho de que recaiga sobre niños. Danny y Michael Philippou no se han tentado el corazón para hacer que los menores de edad sean víctimas del mal y sufran de daños brutales tanto a nivel corporal como psicológico, algo que ya habían manejado en su primera película Talk to Me, a menor intensidad pero igual no dejaba de ser algo desconcertante. El impacto de esto es doblemente abrumador y hace que nos demos cuenta por qué no es algo que suele hacerse en películas de terror. El siguiente motivo por el que la película resulta tan aterradora es por lo que logra a nivel psicológico. La película no solo es excesiva en cuanto a la violencia física, los personajes son llevados al límite, movidos por el trauma y la manipulación ejercida por el personaje de Laura. Sumado a esto, también contamos con el elemento sobrenatural. La representación del mal es excelente. Realmente puedes sentir que hay una presencia demoníaca que lo impregna todo, y lo que desencadena es simplemente alucinante. Más allá del terror, la película crea un balance excelente con el drama. No todo es sangre y sustos. Los dos hermanos protagonistas realmente te importan y logras empatizar a profundidad con ellos, algo que nutre de forma directa al mismo terror y al suspenso, ya que como espectador deseas que nada malo les pase e incluso sufres con ellos una vez que el mal se hace presente. El vínculo emocional entre Andy y Piper se siente genuino y es profundamente conmovedor. Logramos entender por qué se necesitan tanto el uno al otro gracias a sus acciones. Esto sin dejar de actuar como hermanos que tal vez se han lastimado en el pasado, pero que ahora han logrado fortalecer su lazo emocional. Tal vez a algunas personas les parezca lenta esa primera parte de la película donde nos enfocamos más en el desarrollo de personajes. Sin embargo, considero que esto es vital para ayudarnos a conectar con la situación de los hermanos y hacer que los podamos conocer más a profundidad. Conocemos la dinámica entre ellos, los roles que cada uno ha desempeñado con el paso del tiempo y sobre todo su estado emocional actual. Creo que si el drama no fuera tan potente en ese sentido, nada de lo que ocurre después nos afectaría de la forma en que lo hace. Sí, la película es densa, seria y brutal, pero también es conmovedora y emocional, algo que la verdad me tomó por sorpresa y agradezco enormemente.
Bring Her Back explora con crudeza y sensibilidad una serie de temas profundamente humanos: el dolor por la pérdida, el trauma infantil, la violencia dentro del entorno familiar y la forma en que el amor puede distorsionarse hasta convertirse en una fuerza destructiva. Estos elementos no están solo en el trasfondo, sino que son parte esencial del conflicto de los personajes y de las decisiones que toman a lo largo de la historia. El personaje de Laura representa esa distorsión del amor provocada por el duelo. Tras la muerte de su hija, su necesidad de llenar ese vacío emocional la lleva a cometer actos atroces. Lo que comienza como una aparente intención de reconstruir una familia, rápidamente se revela como un intento desesperado por recuperar lo perdido, sin importar el costo. En ella vemos cómo el dolor no canalizado adecuadamente puede volverse una fuerza ciega, egoísta y destructiva. No estamos ante una villana que simplemente es mala, sino ante alguien que ha sido consumida por su pérdida y que ha construido una realidad alterna en la que justifica sus actos con la ilusión de que todo es por amor. Andy, por otro lado, encarna las secuelas del abuso y el trauma. A lo largo de la película vemos cómo su experiencia pasada lo ha convertido en alguien hipervigilante, que vive con miedo constante y cuya única motivación es proteger a su hermana. Su necesidad de control y su temor al fracaso son reflejo de un pasado en el que nadie lo protegió a él. La responsabilidad que carga, siendo prácticamente un niño aún, lo pone en una situación emocional límite. En Andy vemos cómo el trauma se manifiesta no solo como miedo, sino también como una necesidad desesperada de redención y de romper con el ciclo de violencia. El conflicto entre ambos personajes no solo es físico o moral, sino simbólico. Es la lucha entre dos formas de enfrentar el dolor, entre quien lo transforma en destrucción y quien intenta usarlo como impulso para cuidar a otro. Por eso, más allá del terror sobrenatural, Bring Her Back funciona como un retrato emocionalmente devastador sobre las heridas familiares que nunca terminan de sanar. La experiencia de ver Bring Her Back también se enriquece gracias a varios elementos destacables, tanto a nivel narrativo como en su ejecución técnica. Uno de los aspectos que más me gustó es cómo la película mantiene cierta ambigüedad en detalles clave, como las cintas que Laura ve y que sirven como guía para realizar el ritual. Nunca se explica de dónde vienen ni cuál es su origen, y eso juega a favor en el misterio. No todo necesita una explicación clara para que funcione. Además, la forma en que la historia se va revelando es realmente efectiva. Aunque podemos intuir hacia dónde va, las sorpresas siguen llegando, y cada revelación le da un nuevo significado a situaciones anteriores. Un buen ejemplo de esto es la escena en la regadera. Al principio parece que el trauma de Andy viene de encontrar a su padre muerto, pero más adelante entendemos que ese lugar tiene una carga emocional mucho más profunda, relacionada con episodios de violencia doméstica. También está todo lo relacionado a Ollie, un personaje que desde el principio genera inquietud. A medida que la película avanza, descubrimos su rol central en el ritual y terminamos entendiendo exactamente qué se espera de él. En resumen, aunque el camino general está trazado, hay suficientes giros y matices como para mantener el interés. Los sustos funcionan, los elementos sobrenaturales están bien integrados y la progresión del ritual está construida con mucho acierto. Danny y Michael Philippou son los responsables de la dirección de la película y confirman que lo logrado en su ópera prima no fue un mero golpe de suerte. Al igual que Zack Krieger con Weapons, demuestran que tienen una voz autoral clara y una visión muy definida dentro del cine de terror contemporáneo. Como mencioné antes, saben equilibrar esa brutalidad con momentos de drama y humanidad que realmente enriquecen la historia. No usan el sentimentalismo como un adorno, sino como una herramienta que potencia el terror emocional de la película. El resultado es una dirección impecable que marca su evolución natural como cineastas, con decisiones visualmente muy bien pensadas y una puesta en escena que deja huella. Después de esto, simplemente es imposible no estar a la expectativa de su próximo proyecto. Esperemos que ya tengan algo entre manos.
Las actuaciones también son excepcionales. Los dos jóvenes que interpretan a los hermanos hacen un increíble trabajo, mostrando tanto la vulnerabilidad como la fortaleza emocional que sus personajes necesitan para sostener la historia. Ambos construyen personajes profundamente empáticos y lo hacen con una naturalidad sorprendente. El niño que interpreta a Ollie también ofrece una actuación sobresaliente. A pesar de tener muy pocos diálogos, transmite muchísimo con su mirada perturbadora que incomoda desde el primer momento. Sumémosle esa increíble caracterización cuando la posesión diabólica ha avanzado y su apariencia se vuelve de pesadilla. Pero por supuesto quien se roba el show es la inigualable Sally Hawkins, quien nos entrega una de las mejores villanas del año. Su personaje está magníficamente escrito y su interpretación le aporta una capa de humanidad que genera una contradicción fascinante. Puedes llegar a sentir cierta empatía por ella, pero al mismo tiempo no puedes dejar de odiarla por todo el daño que está ocasionando. La dulzura natural de la actriz es usada como herramienta para enmascarar la locura y el mal que lleva dentro, creando un contraste que te descoloca por completo. Su actuación es simplemente de las mejores del año y eso no pienso discutirlo. En conclusión, Bring Her Back es una película enteramente disfrutable si estás dispuesto a dejarte llevar por una historia cargada de emociones intensas que contrasta de forma brutal con escenas que probablemente te dejarán marca. Es una de esas experiencias que se disfrutan precisamente porque te incomodan, porque te hacen pasarla mal, pero de manera controlada y con propósito. Y lo mejor es que sabe equilibrar cada uno de sus elementos, evitando que el exceso se vuelva algo gratuito. Sin dudas considero que es una de las mejores películas del año. La recomiendo muchísimo, aunque con una advertencia clara. Si no toleras la violencia extrema, es posible que esta no sea para ti. Ahora les toca a ustedes decirme qué piensan de la película. ¿Logró asustarlos o perturbarlos de algún modo? ¿Creen que sea la mejor película de terror del año? Sé que es una pregunta difícil, pues hay mucha competencia, pero creo que vale la pena el debate. Antes de despedirnos, los invito a checar en la descripción del video algunas películas que te recomiendo si es que quedaste con ganas de más después de haber visto Bring Her Back. Es algo que intentaré hacer de aquí en adelante para seguir compartiendo más películas. Ya por último, los invito a darle like al video, compartir y suscribirse si no lo han hecho. Esto es todo de mi parte, hasta la próxima.